Muy buenas a todos. En el vídeo de hoy vamos a analizar el fondo de inversión Robeco BP Global Premium Equities. Este es un fondo que me habéis pedido en el Club de Inversión Sensata y el cual pues voy a analizar ahora. También recordar que voy a publicar un informe estadístico completo sobre este fondo en el Club de Inversión y os invito a que os unáis si no sois ya miembros. Empezaremos haciendo un análisis cualitativo del fondo, donde analizaremos al gestor y su filosofía de inversión, y luego pasaremos a analizar su cartera actual y compararla pues al índice de referencia, que en este caso hemos escogido el MSCI World. Luego pasaremos a un análisis más cuantitativo, donde analizaremos pues el rendimiento histórico, ya sean caídas, rendimiento medio, tiempo de recuperación, etcétera. Luego rendimientos ajustados al riesgo en comparación pues al MSCI World. Y luego sinergias que pueda haber el incluir uno u otro en cartera, ¿no? O ambos, el MSCI World y este fondo. Y luego para los inversores interesados, el tema de las comisiones, cuánto nos cobran los gestores en este fondo y finalmente el cómo invertir en este fondo. Antes de empezar con el vídeo me gustaría invitaros al Club de Inversión Sensata. Aquí publicamos informes y análisis exclusivos sobre posicionamiento de mercado, qué están comprando los grandes inversores como Ray Dalio, Warren Buffett y Stanley Druckenmiller. También hablamos sobre fondos de inversión, actualidad económica y cultura financiera. Además, en este club podéis interactuar y conocer a otros inversores. Si estáis interesados en uniros, lo podéis hacer a través del código QR que veis en pantalla o con el link de los comentarios. Seguimos con el vídeo. Empezamos con los gestores y la filosofía de inversión. En este fondo está gestionado por la gestora Robeco, que ha pues contratado a 3 gestores para gestionarlo, este fondo, ¿vale? Bueno, 2 de 3 gestores tienen el CFA, que lo que quiere decir es que tienen una certificación financiera muy prestigiosa a nivel global, ¿no? Y pues bueno, certifica que pues tienen conocimientos financieros bastante avanzados. En cuanto a si están, bueno, una métrica que me gusta a mí mucho es la de gestores alineados, ¿no? Si los propios gestores invierten en el fondo. En este caso no he encontrado información al respecto. Otra métrica que a mí me parece muy interesante, ¿no? Porque nos ayuda como inversores del fondo a tener convicción, es si nos informan o no de lo que están haciendo, en qué están invirtiendo, etcétera, ¿no? Pues bueno, en este caso sí que tienen comentarios mensuales de mercado y de rendimiento y están disponibles pues en su web, ¿no? Buscáis el fondo en Google y os metéis en la web y podréis encontrar estos comentarios. Y luego, finalmente, la filosofía de inversión es value, ¿no? Que, bueno, para los que no sepan lo que es el value, consiste en analizar compañías desde un punto fundamental y ver si el precio que nos sale a nosotros con el cálculo fundamental es inferior al de mercado, ¿no? Y si hay suficiente margen, pues entraríamos en esa acción, ¿no? Comprando. Ahora pasamos a analizar la cartera actual. Aquí a la izquierda tenemos la cartera del fondo y a la derecha tenemos la cartera del MSCI World a día de hoy. Aquí podemos ver el top 10 posiciones del fondo. Vemos que solo hay 2 en Estados Unidos, ¿vale? Y no hay ninguna en el top 10 del MSCI World, ¿no? Aquí podemos ver que ninguna es igual. Podemos ver que en el MSCI World la posición más fuerte ahora mismo es de Nvidia con un 5% frente a este fondo que tiene un CRH que tiene un peso del 2,28%. Podemos ver ya a simple vista que este fondo concentra menos en sus posiciones que en el MSCI World, ¿no? Podemos ver que su top 10 el máximo peso es un 2,28 frente al MSCI World es un 5,12 y el mínimo, bueno, el mínimo del MSCI World es un poco inferior, un 1,08 frente a un 1,37. Y luego lo curioso que había dicho es que todas las empresas, el top 10 del MSCI World son estadounidenses frente a solo 2 estadounidenses en el top 10 de este fondo. Luego, si nos fijamos en la distribución sectorial, podemos ver que este fondo está sobreponderando servicios financieros con un 27% frente a un 17% en el MSCI World, ¿no? Podemos ver que tiene una exposición un 10% superior al MSCI World. Lo que nos quiere decir que si el sector financiero va bien, digamos que en teoría en el fondo debería ir mejor, ¿no? Porque tiene una exposición
mayor. Luego también están sobreponderados en industriales, ¿no? Este fondo, ya que tiene un 19% de peso frente a un 11% de peso del MSCI World. Y luego también se sobreponderan en healthcare, ¿no? En sanidad, en un 12% frente a un 9,53% del MSCI World. Pero luego, si nos fijamos en tecnología, están infraponderados, ¿vale? En un 11% frente a un 26% del MSCI World. Aquí podemos ver que como la filosofía de inversión es value y estas empresas, Nvidia, Microsoft, Apple, pues están cotizando unos múltiplos muy altos, ¿no? Entonces, igual hay un poco de conflicto ahí entre la filosofía de inversión que tienen, ¿no? Y de ahí posiblemente venga esta infraponderación en tecnología, ya que pues, estos múltiplos no son característicos de una inversión en value tradicional, ¿no? Al final, ¿por qué cotizan estas empresas a grandes múltiplos? Porque su crecimiento esperado es muy alto, ¿vale? Entonces, se podría ver de esa manera o se podría ver de que son muy caras. En este caso, los gestores están apostando a una infraponderación, lo que quiere decir que piensan que están caras. Ahora pasamos a analizar, bueno, a hacer un análisis cuantitativo, ¿no? Empezando por el rendimiento histórico del fondo. Este gráfico nos muestra desde 2003 más o menos cómo lo ha hecho este fondo frente al MSCI World. Podemos ver el rendimiento acumulado de un inversor que hubiese invertido el primer día, bueno, en 2005, perdona, un inversor que hubiese invertido en el 2005, cuál hubiese sido su rendimiento hasta el día de hoy, ¿no? Es lo que nos muestra esta imagen, nada más. Aquí podemos ver pues a 3 meses, 1 año, 3 años, 5 años, el rendimiento comparado a el fondo, a el MSCI World. Podemos ver que el fondo estos últimos 3 meses lo ha hecho bastante mejor, con un 3,48 frente a un 1,66 del MSCI World. ¿A qué se debe esto? Pues ya hemos visto que la cartera de este fondo está muy también infraponderada en la región de Estados Unidos, ¿no? Comparado a el MSCI World. Ya sabemos que Estados Unidos, con todo el tema de Trump, el dólar se ha depreciado una barbaridad, lo cual ha lastrado mucho el rendimiento del MSCI World, ¿no? Podemos ver aquí que el MSCI World aún no ha recuperado sus máximos y el Robeco, el fondo, sí que ha recuperado, está casi, ha recuperado ya sus máximos históricos, ¿no? Podemos ver aquí, dada esa infraponderación en el dólar también que tenían. Y a un año lo mismo, a un año han hecho un 11% frente a un 4,80, ¿no? A 3 años también la han superado el MSCI World y a 5 años también, ¿vale? Todo se debe a estos últimos acontecimientos con Trump, la divisa y tal, ¿no? Al final estas métricas cambian día a día, porque esto al final lo que mide es de hoy hace 3 meses, de hoy hace 1 año, de hoy hace 3 años, etcétera. Entonces mañana será una métrica completamente diferente. Entonces es muy interesante mirar este gráfico que os muestro aquí, que es el Rolling Yearly Average Return, ¿no? Que nos muestra cómo va fluctuando ese rendimiento al periodo de 1 año, ¿no? A lo largo del tiempo. Podemos ver que, por ejemplo, ¿qué significa esto? Pues significa que a mediados, si tú hubieses invertido en el 2021 más o menos, ¿no? Hace 1 año, en el 2021, hubieses obtenido un retorno de más o menos el 70% con el Robeco frente a un retorno de más o menos el 60% con el MSCI World, ¿no? Entonces, aquí ya nos muestra este gráfico cómo de consistente es el fondo a plazo de 1 año para batir a su índice de referencia, ¿no? Entonces aquí lo que buscamos es que la línea negra esté por encima de la gris constantemente, lo que nos dice que al plazo de 1 año este fondo ha obtenido retornos superiores, ¿no? Podemos ver que hay periodos, ¿no? Por ejemplo, el del 2020, la recuperación del COVID, donde este fondo lo hizo bastante peor que el MSCI World. Pero luego en el 2021 lo hizo bastante mejor, ¿no? Podemos ver aquí, estos periodos, pues bueno, que son bastante mejores. Pero bueno, aquí lo que se busca es consistencia, ya que estamos pagando pues una gestión activa. Entonces, podemos ver que de retornos medianos, el 50% de las veces al plazo de 1 año, este fondo genera un 10,20% de retorno, frente a un 10,88% del MSCI World, ¿no? Muy parejos, teniendo en cuenta pues, que el fondo ya está incluyendo las comisiones y el MSCI World, que es un índice que hemos escogido, pues no las tendría incluidas ahora mismo, ¿no?
Y luego la estadística, ¿no? La media de retorno del Robeco es de un 8,73% a plazo de un año frente a un 10,32% del MSCI World. Y luego muy importante mirar las volatilidades, ¿no? Porque aunque nos digan que la media es un 8,73%, si la dibujamos aquí, en esta nueva línea roja, digamos que esto es la media en un 8, rara vez podemos ver en este gráfico que nos haya dado un 8% este fondo, ¿no? Es solamente cuando en la línea negra justo está con la roja. Aquí nos quiere decir que si hubieses invertido hace un año este día, pues hubieses obtenido justo ese 8,73, ¿no? Entonces aquí podemos ver ya, apreciamos una volatilidad, una dispersión de la media del retorno realizado y su media, ¿no? Entonces, cuanto mayor sea esa volatilidad, mayor va a ser la dispersión, ¿vale? Aquí podemos ver que de media la dispersión es un 16%, ¿vale? Tanto al alza como a la baja, ¿no? Al final, si nos dicen que la media es un 8, pero nos acaba dando un 40, pues estamos muy contentos, ¿no? Pero si nos dicen que es un 8 y nos acaba dando un menos 15, pues no estamos contentos. Entonces, cuanta menor sea la dispersión, más significado estadístico tiene esa media de la que estamos hablando ahora, ¿no? Podemos ver que esa media es significativamente inferior, ¿no? Por un 2% a la del MSCI World. Y además la volatilidad es un pelín superior, ¿no? Al final, cuanta menos volatilidad, mejor. Y luego aquí nos muestra la probabilidad de obtener un retorno superior, ¿no? Aquí nos muestra esa consistencia de la que hablábamos, que es de un 42%. Solo un 42% de las veces ha obtenido un retorno superior al plazo de un año del MSCI World, ¿no? Y si nos fijamos en retornos máximos y mínimos, podemos ver que el retorno máximo de este fondo es de un 72% frente a un 59% del MSCI World. ¿Vale? Podemos ver rendimiento máximo superior, que esto fue obtenido aquí en la recuperación del COVID, ¿no? En el 2021 o así. Y el retorno mínimo también es un pelín más bajo, en un menos 43%. Frente a un menos 41 del MSCI World. Podemos ver aquí que esto fue en la crisis financiera del 2008. Y aquí este gráfico es muy interesante porque nos muestra la volatilidad, ¿no? Si realmente el Robeco, porque al final aquí la métrica que hemos mostrado es más o menos como una volatilidad media de todo el periodo analizado, desde 2005 hasta hoy, ¿no? Aquí nos muestra, pues otra vez, si consistentemente esa volatilidad es inferior o superior, ¿no? En periodos de un año. Lo que queremos es que la volatilidad sea inferior, y en este caso pues está bastante reñido, ¿no? Vamos, hay periodos donde la volatilidad es superior, ¿no? Como fue del 2007, bueno, desde el 2005 hasta la crisis. Bueno, normalmente, bueno, me estoy viendo que casi todo el tiempo la volatilidad es superior, ¿no? Vemos aquí en este periodo, luego aquí vuelve otra vez a ser superior y ahora sí que es verdad que con la crisis de Trump y todo eso lo está llevando muy bien, ¿vale? Está teniendo una volatilidad muy baja, pero normalmente, históricamente, la volatilidad ha sido un pelín superior o igual, tampoco se va mucho. Al final es el mismo riesgo casi que el MSCI World. Pero bueno, ahora la gestión activa se está notando bastante, con una volatilidad bastante inferior. Lo están llevando mucho mejor el tema de Trump y la volatilidad de la divisa. Y este gráfico es muy interesante porque nos muestra la probabilidad de obtener un retorno superior dependiendo de nuestro plazo de inversión, ¿no? Comparado pues al MSCI World. En este caso la estadística es desfavorable para todos los periodos analizados, desde comprar hoy y vender mañana hasta aguantar nuestra inversión a 10 años. La probabilidad de obtener un retorno superior va disminuyendo con el tiempo, o sea, cuanto más a corto plazo mejor, pero luego a largo plazo lo acaban haciendo peor. Históricamente, esto si a futuro puede cambiar. Si hubiésemos cogido otros periodos, a lo mejor en vez de coger todo el histórico hubiésemos cogido los últimos 5 años, pues esto hubiese cambiado, ¿no? Al final hemos cogido todo el histórico disponible en investing.com y salen estos datos. Y este gráfico también es muy interesante porque nos muestra la probabilidad de obtener un retorno positivo en comparación pues, al MSCI World, ¿no? El fondo contra el MSCI World. El fondo es el negro y el MSCI World es el gris. Y podemos ver que bastante parejos, ¿no? En un día, pero bueno, un día no nos interesa a nadie, ¿no? Estamos mirando más a largo plazo. Ambas probabilidades aumentan con nuestro periodo de inversión. Si invertimos un día, la probabilidad es de un 57, es casi tirar una moneda al aire. Pero si aguantamos ya a un año, ya pasa a ser un 81% de probabilidad en el MSCI World frente a un 76% en el Robeco.
y a 10 años es de un 100% para ambos. Pero bueno, a simple vista la probabilidad es más favorable para el MSCI World que para el Robeco en cuanto a retornos positivos, ¿vale? La probabilidad de obtener un retorno positivo. Y aquí nos fijamos en el rendimiento histórico. En cuanto a caídas, podemos ver los periodos que ha sufrido una caída el fondo, están subrayados desde que empezó la caída hasta que se recuperó, ¿no? Las 5 peores caídas que ha sufrido este fondo. Podemos ver que la peor caída fue en la gran crisis financiera del 2008, ¿no? Que empezó pues, a caer en el 2007 y hasta el 2013 no se recuperó, ¿vale? Tardó 2.164 días en recuperarse de una caída de un menos 58,63%, ¿no? Esta es la caída que podemos ver aquí hasta aquí, ¿no? Duró pues una barbaridad de tiempo. Pero bueno, que el MSCI World lo mismo, ¿no? Podemos ver que la línea gris tardó, bueno, pasó exactamente lo mismo, tardó una barbaridad de tiempo en recuperarse. Y si lo comparamos pues al MSCI World, sí que es verdad que cayó un pelín menos, un menos 52%, pero tardó en recuperarse muy similar, ¿no? 2029 días. Si miramos así métricas pues un poco más cotidianas, ¿no? Porque realmente la máxima caída que ha sufrido este fondo rara vez la vamos a sufrir. Está bien para medir el riesgo y tal, pero no es una caída del día a día que vamos a experimentar como inversores. Entonces, esta métrica, el 5% Worth, nos muestra que el 95% de las veces el fondo cae un 8,63% o menos frente a un menos 6,43% o menos del MSCI World, ¿no? En esta métrica pues también cae un poco más que el MSCI World y también tarda un poquito más en recuperarse, ¿no? 83 días frente a 70 días del MSCI World. Y luego tenemos caídas medias y medianas. En cuanto a caída media, pues es de un menos 2,44 para el fondo frente a un 1,90 del MSCI World. Y mediana, pues 0,89 frente a 0,64, ¿no? Y bueno, tiempo de recuperación siguen siendo también superiores marginalmente. Aquí, bueno, en conclusión podemos ver que el fondo cae un poquito más, tarda más o menos, bueno, están bastante similares, ¿no? En cuanto a tiempo de recuperación y caídas. Y bueno, no se va mucho del MSCI World en este caso. Aquí no se nota realmente pues esa gestión, ¿no? Sí que es verdad que se nota ahora en la última caída que hemos vivido, ¿no? Con el tema de Trump, que fue esta del 2025 en marzo hasta que ya se ha recuperado. En mayo tardó 77 días en recuperarse de un menos 13,70% de drawdown, lo cual el MSCI World aún no se ha recuperado, ¿no? Ahí sí que se está viendo, pero por norma general tiene unos tiempos de recuperación y caídas muy similares al MSCI World. Aquí nos fijamos ya en rendimientos ajustados al riesgo con la métrica que, bueno, usamos el Sharpe, que básicamente es rendimiento medio dividido entre esa volatilidad que hablábamos antes. En este caso, lo mismo, queremos ver esa constancia, queremos ver que el fondo consistentemente lo hace mejor que el índice de referencia, o sea que la línea negra está por encima de la gris a lo largo del tiempo, ¿no? Podemos ver que de media este fondo tiene un Sharpe ratio inferior de un 0,39 frente a un 0,53 del MSCI World. Y podemos, bueno, básicamente lo que nos dice es que por cada unidad de riesgo, por cada unidad de volatilidad, de incertidumbre, este fondo nos recompensa con 0,39% de retorno frente a un 0,53% de retorno del MSCI World. Y luego también muy buena métrica el alfa, ¿no? Que esto es en términos de beta. Si tienen el mismo riesgo las ambas inversiones, igualamos en términos de volatilidad, si es capaz este fondo de generar un exceso de retorno, ¿no? Pues de media aparece que no, que genera un alfa negativo del menos 1,88%, que es lo que muestra este gráfico. Aquí lo que vemos es el alfa, cómo va fluctuando a lo largo del tiempo. Lo que queremos es que consistentemente esté por encima del 0, que nos genere un alfa positivo. Y bueno, ha tenido periodos de un alfa del menos 40%, también ha tenido periodos de un alfa del más 40% y la media hemos visto que es negativa al periodo de un año, ¿vale? Al final, normalmente cuando un fondo tiene un alfa del menos 40%, suele revertir a la media y acaban teniendo un alfa al siguiente año o así, ¿no? O el siguiente periodo, 2 o 3 años de un alfa muy bueno, ¿no? Del más 50%. ¿Por qué? Porque existe esa reversión a la media
en este tipo de métricas, ¿no? Y después justo de tener un más 40 hemos visto como ese alfa se ha ido perdiendo, ¿no? Pero bueno, ahora mismo está teniendo una muy buena época porque vemos que el alfa está en tendencia alcista, está teniendo desde el COVID un alfa bastante positivo, y justo ahora con el tema de Trump se está desmarcando bastante, teniendo alfas de más o menos del 10%, lo cual es una auténtica barbaridad. Ya sabemos que el alfa es negativo tal, pero bueno, puede seguir subiendo, sí, porque ha llegado a tener alfas de hasta el más 40% y vemos que ya viene de tener un alfa negativo de menos 20, ¿no? Y podríamos verlo llegar hasta un 20, o sea, podríamos llegar a verlo, no significa que vaya a pasar, ¿no? Si ha pasado, sí, no significa que se vuelva a repetir, pero puede pasar, ¿no? Aquí vemos las sinergias, vamos a analizar esas sinergias. Ya sabemos que la correlación es lo más importante a tener en cuenta a la hora de diversificar nuestra cartera y buscamos activos que tengan una baja correlación entre ellos, ¿no? En este caso el MSCI World y el Robeco empezaron teniendo una correlación bastante baja, pero que ha ido aumentando considerablemente con el tiempo y se mantiene, bueno, ha aumentado, pero ahora desde el 2020 que hablamos desde el COVID, que lo está haciendo bastante mejor, esa correlación ha ido bajando, lo cual es bastante positivo si vamos a incluir tanto el MSCI World y este fondo en cartera, ¿no? Al final, todo lo que sean correlaciones por encima de 80 son altas, ¿vale? Y no hay prácticamente diversificación, pero si bajan de 80, más o menos por 60 o menos, ya empiezan a ser bastante atractivas a nivel de diversificación. Y aquí lo que hemos calculado es la frontera eficiente, que son diferentes combinaciones de pesos. Cada punto que vemos aquí son diferentes combinaciones de pesos entre el MSCI World y el Robeco para maximizar el ratio de Sharpe que mencionábamos antes, ¿no? Al final queremos una cartera que minimice nuestra volatilidad y maximice nuestro retorno. Y aquí podemos ver que la combinación óptima, la cartera óptima a histórico para maximizar nuestro retorno diario anualizado y minimizar nuestra volatilidad diaria anualizada es de un 29% Robeco, 71% MSCI World, ¿no? Podemos ver que si invirtiéramos solamente en el Robeco, pues tendríamos una volatilidad y un retorno inferior. Y si invirtiéramos en el MSCI World únicamente, teníamos un poco menos de volatilidad que invierte en el Robeco, con un poco más, o sea, con más retorno, pero esta combinación de aquí nos da más retorno por unidad de volatilidad asumida, ¿no? Vamos a ver que esta cartera es menos volátil que invertir en una u en otra y nos ofrece un rendimiento por unidad de volatilidad superior. Y ahora pasamos a las comisiones para los inversores interesados en invertir y explicar que, bueno, que este fondo tiene una comisión de gestión, que es una comisión fija sobre activo bajo gestión de un 1,25%, ¿no? Si te están gestionando 10.000 euros, digamos, pues te cobrarían 125 euros fijos al año por gestionarte esto. Luego tiene una comisión de custodia del 0,50%, que esto hay que añadirlo. Es como si fuera es otra comisión fija, ¿no? Una cosa lo que se lleva, digamos, la gestora y otra cosa lo que se lleva la depositaría por custodiar tus activos. Y al final es lo mismo. Pues un 0,50 de 10.000, pues serían añadirle a esto 50 euros más. Y luego en gastos corrientes podemos ver que pues esto tiene en cuenta los gastos de transacción, etcétera, ¿no? Es los gastos de gestión más los gastos de transacción. Y luego la comisión de suscripción, que podemos ver aquí de un 5%, esto depende mucho de la entidad con la que lo contrates. Hay entidades que no te cobran nada por comprar este fondo y hay otras entidades que te pueden cobrar hasta un 5% de tu capital por invertir en este fondo, lo cual a mí me parece una auténtica locura, ¿no? Porque ya empiezas negativo un 5% de inicio, o sea, es una auténtica barbaridad. Pero si lo contratáis a través de MyInvestor, por ejemplo, esta comisión no se os va a cobrar, ¿vale? Y si no tenéis cuenta en MyInvestor, os podéis registrar con mi código, que es PK23T, y os darían 20 euros gratis para empezar a invertir. Eso sería todo. Cualquier duda que tengáis la podéis comentar en los comentarios o agendar una reunión completamente gratuita escaneando el código QR que veis en pantalla o el enlace que hay en los comentarios. Muchas gracias por vuestra atención, espero que hayáis aprendido y un saludo.